Hola, muy buenos días. Soy María José Tapia, editora del Diario Pulso, y les doy la bienvenida a esta tercera mesa del primer día del seminario Sustainability Chile Summit 2022. Durante 3 días estamos reuniendo a expertos y actores principales de 9 industrias claves en nuestro país, en torno a un tema primordial, la sustentabilidad. Ya pasamos por agua, por energía, y ahora tocaremos un tema clave para el futuro que estamos conversando, que tiene que ver con el mundo financiero. Inversiones, decisiones, productos y el objetivo medioambiental como telón de fondo es todo lo que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en la sostenibilidad financiera o finanzas verdes, como hemos llamado a esta mesa. Recuerden que estamos en vivo a través de las plataformas de latercera.com, qué pasa y duna.cl. Aprovecho de presentar a quienes me acompañan en esta mesa hoy. Marco Singer, director MBA de la Universidad Católica, y Nicolás Westenenk, manager de sostenibilidad y cambio climático de PwC Chile. Carola Moreno, coordinadora de finanzas internacionales y asuntos internacionales del Ministerio de Hacienda, se nos sumará durante la conversación. Está en este momento en un taco, y quiero agradecer también a Soledad Obando. Ella estaba invitada originalmente a este panel, pero por problemas de salud no pudo asistir. Así que, Nicolás, muchas gracias por estar acá. Marcos, muchas gracias. Y quiero partir un poco contigo, Marco, por lo más general. ¿Cómo ha sido la evolución de los criterios de gobernanza ambientales sociales conocidos como ESG? Desde la academia, claramente. Sí, bueno, primero muchas gracias por la invitación. Mira, el desarrollo en términos muy gruesos, como nos gusta hablar en la academia, tratando de dar un modelo, un orden, yo te diría hay 3 etapas. Etapa 1, no existen. A nadie le importa el medio ambiente, el tema social, el tema nada. Y claro, se producen crisis, escándalos, el Exxon Valdez en Estados Unidos, claro, el tema de los cisnes en Chile. Entonces pasamos como una segunda fase. En esa segunda fase hay interés, hay gente que toma la bandera y se le opone a los negocios, le pone una restricción, le pone un foco, los comillas molesta para bien, pero es evidentemente una molestia, y esa yo le llamaría la fase 2. En la fase 3, que no siempre ocurre, recuerda, estos son modelos, hay un descubrimiento, una nueva tecnología, un cambio cultural, en que el tema de sostenibilidad y el de negocio empiezan a andar juntos de la mano. Por ejemplo, la electromovilidad. Ahí tú tienes un ejemplo en que etapa 1 a quien le importa la contaminación, etapa 2 claro, hay un urgente oponiéndose, etapa 3 se descubre alguna tecnología, y ahora hacer buenos negocios y preocuparse del medio ambiente va junto, y eso es lo que queremos buscar. Ahora estas fases, claro, pasar de una a la otra es doloroso, toma tiempo, y en eso estamos todos. Y en Chile, ¿en qué, si pudiésemos, es complejo, tengo claro, como estructurar a un país completo en una fase, pero en líneas generales, ¿estamos transitando de la 1 a la 2? ¿Ya se ven ejemplos de la 3? ¿Cómo un poco estamos ahí? Yo pienso, bueno, sí, no hay un Chile, hay claro, 20 Chiles, depende tú de la industria que estés hablando, pero en general mi visión es bien positiva, ¿eh? De todas maneras ya dejamos la 1, es muy poca gente la que no está enterada y no le interese. Estamos entre la 2 y la 3. La tecnología, ya te digo, toma un rol relevante, y en eso las finanzas son el motor, así que qué bueno que lo conversemos, pero la dirección me parece a mí es la correcta. Y en ese sentido, Nicolás, entrando a los conceptos, tú mismo pones el punto ahí, finanzas. ¿Qué podemos entender por finanzas sustentables hoy día? Bueno, primero muchas gracias, María José. Este espacio está, como decía Marco, es muy importante empezar a conversar estas cosas. Ciertamente el mundo de las finanzas es un habilitante para que podamos movilizar justamente las inversiones que necesitamos, las tecnologías y los cambios que justamente estábamos hablando recién. Desde la perspectiva de las finanzas es justamente eso, es cómo podemos movilizar de distinta manera dinero, ya sea formato de capital, mercado de capitales, formato de deuda, formato de subsidios o incluso de regalías que puedan tener algunos grupos filantrópicos. Lo que se ha adoptado hoy es justamente una mirada en donde ese movimiento de dinero está buscando esa respuesta asociada a una inversión de impacto, una respuesta ambiental, una respuesta social. Ya no es pasar dinero para que solamente exista un crecimiento de un negocio, sino que ahora realmente se está midiendo
lo que nosotros esperamos que tenga ese retorno, no solo económico, sino que también social, ambiental, y que sea capaz de ser absorbido en las capacidades de las compañías. O sea, hoy tú vas a ver empresas que están preocupadas de integrar estos factores dentro de su estrategia de negocio, dentro de su gobernanza. ¿Para qué? Para atraer justamente nuevos capitales que les permitan a ellos crecer, adaptarse probablemente a algunos efectos del cambio climático, tener mejor relacionamiento con sus comunidades. Todos estos factores al final son parte de cómo va a ir creciendo una empresa o un grupo económico y que va a ser necesario para mitigar riesgos, ya sea físico o de transición o con la misma sociedad, y tenga esa sostenibilidad en el largo plazo. Un negocio hoy no puede pensar en ser sostenible o perdurar en el tiempo si no integra estas miradas. Y hoy los grupos que están poniendo el dinero se están preocupando de que eso sea así. Entonces, en ese sentido podría decir que por ahí apunta un poco el criterio. Carola, hola, ¿cómo estás? Hola, Se nos suma a la mesa, como les decía, Carola Moreno, coordinadora de Finanzas Internacionales y Asuntos Internacionales del Ministerio de Hacienda. Estamos abordando acá lo que son las finanzas sustentables y quería entrar, aprovechando que te incorporas, directamente a la labor del Ministerio de Hacienda y a un concepto, taxonomía financiera. ¿Que nos puede explicar un poco también, así como nos explicaba Nicolás respecto a las finanzas sustentables, qué es esto de la taxonomía financiera, cómo se aplica y cómo lo está desarrollando Hacienda hoy día? Perfecto, bueno, muchas gracias. Y es una pregunta que nos han hecho bastante, es algo bien, entre comillas, innovador, nuevo a nivel internacional, pero muy necesario. La idea es poder identificar aquellas actividades económicas que son medioambientalmente sostenibles. Esa es como la definición. Pero acotándolo así de una forma bien sencilla, es poder identificar aquello que es verde. ¿Y por qué lo queremos hacer? Porque en el fondo se necesita certeza, transparencia en términos de qué es lo realmente verde y no lo que se autorreporta como verde, que no necesariamente lo es, de forma de poder atraer y canalizar recursos financieros hacia esas actividades. O sea, al final del día lo que queremos es, a través de esta información, de entregar esta especie de categorización de las actividades. Es una indicación, no es como una especie como de sello verde, se podría decir. Entonces, permite al inversionista decir, esto es efectivamente verde, y eso atrae a inversionistas especializados en esas áreas. En el fondo te abre un poco la matriz, la base de inversionistas, tanto locales como internacionales. ¿Cómo se realiza ese trabajo y en qué etapa está? Ya, perfecto. Esto es un trabajo que toma bastante tiempo. Ya nosotros nos estamos basando en la experiencia de la Unión Europea, también está la experiencia de Reino Unido, tenemos experiencias locales de Colombia, por ejemplo, y todas están en distintos grados de avance. Algunas terminadas, pero de las cuales también estamos aprendiendo de los, por decirlo así, como errores o las brechas que todavía hace falta poner. Entonces, en concreto, conformamos un comité dentro del Ministerio de Hacienda con algunos ministerios, reguladores financieros, está Banco Central también, y es un comité asesor técnico, ¿ya? Que en el fondo va a evaluar en una primera etapa cuáles son, por ejemplo, los objetivos que busca esta taxonomía, qué tipo de actividades queremos clasificar, cuáles son los principios rectores, qué gobernanza va a tener en el fondo el grupo que al final del día haga esta clasificación. Entonces, vamos a elaborar, luego de todas estas recomendaciones de este grupo técnico, desde Hacienda, una propuesta al ministro de Hacienda, ¿ya? No vinculante, ¿ya? Pero una propuesta técnica lo más comprensiva posible, de forma tal que a partir de eso se genere un segundo equipo técnico que ahí va a diseñar propiamente tal. Y eso ya puede tomar unos Y esta 2 propuesta años. Eso puede ser largo. Hacienda la Esta podríamos... propuesta estamos tratando de hacerla de la forma más rápida posible dentro de lo puede, responsable que uno quiere ser, cosa que quiere bien hecha y que a partir de eso efectivamente se puede hacer algo. Puede ser hacia el último trimestre del año. Perfecto. Marco, colgándome un poco de lo que decía Carola y el tema de este auge regulatorio mundial, un poco de la inversión sostenible, responsable,
¿Cómo ves este momento en el sentido del cambio que significa para las nuevas generaciones de emprendedores y empresarios sumarse un poco a este tema? Cuando ustedes mismos plantean que ya no es un tema de lo hago por buenismo, se podría decir, sino que porque hay exigencias también el capital está buscando ese tipo de inversiones. No, es un momento a la vez preocupante, porque bueno, estamos observando lo que pasa en el mundo, pero es un momento de grandes oportunidades. Siempre hay que recordar lo que decía Einstein de no desperdiciar una buena crisis. Y estamos en una crisis y hay nuevas tecnologías, negocios, clientes, procesos que los emprendedores y los empresarios tradicionales pueden aprovechar. Y reiterando este tema de las finanzas, bueno, en la medida que los incentivos acompañen todo esto, va a haber energía suficiente para hacer los cambios y el progreso. Así que yo lo veo bien, como una oportunidad. En Chile, Nicolás, hay empresas que voluntariamente se han sometido a ranking de sustentabilidad empresarial, como el Dow Jones. ¿Cómo ves estas experiencias y qué réditos o beneficios ya se pueden percibir en las empresas que se asocian a este tipo de ranking? Mira, yo creo que es algo como que está creciendo mucho. El interés está justamente porque hoy está esta necesidad de los grupos que están haciendo las inversiones de tener más información. Yo creo que lo que les abre es justamente esa fuente de información a distintos inversionistas para que sepan que su empresa está haciendo cosas. Y a la vez permite también reducir riesgo. En el fondo, el ya hacer divulgación de esa información y estar enterado de lo que yo estoy, cómo estoy trabajando, mi contenido de carbono de mis operaciones, cómo me llevo con las comunidades, cómo estoy trabajando con el distinto entorno social, cuál es mi aporte y cómo yo pongo los incentivos al interior de mi empresa para poder lograr que esto sea una empresa que se sostenga en el tiempo. Es algo que efectivamente es bueno que se esté divulgando, no solo a través de participar justamente en índices como el Dow Jones o participar de los rankings como de MSCI, sino que también poder divulgarlo de una manera que sea bien transparente. Y ahí es donde estamos hoy, conversando cuáles son las distintas formas. La misma Comisión de Mercados Financieros hoy, que tiene la norma 461, está haciendo un avance para que también dentro de Chile podamos presentarle una oportunidad a las empresas de que puedan contarle al mundo qué es lo que están haciendo en estas cosas. Entonces, presenta múltiples oportunidades. Principalmente yo diría que el hecho de ser más transparente siempre va a tener un efecto positivo, porque tú siempre, pensando en finanzas, donde quieres poner la plata, quieres ponerla donde conoces, a quien sabes lo que hace. Claro. Entonces, mientras mayor divulgación hagan, mejor va a ser en ese aspecto. Entonces, desde lo que tiene que ver con las formas de divulgar a través de reportes, estándares, digamos, que ayuden, como GRI, como SASB, como TCFD, que te permiten tener un marco de cómo puedo entregar esa información, hasta ponerte en indicadores bursátiles, indicadores de riesgo, indicadores de ranking, que te van a permitir justamente decir, yo soy una empresa que quiero transparentar esta información porque así me conocen y así pueden apostar por mí. Pero hoy día son todavía casos puntuales. Si comparamos, yo te preguntaba un poco por las fases, pero si comparamos a Chile con el resto del mundo, ¿qué tan atrasados estamos o estamos bien? Subjetivamente hablando, no creo que estemos atrasados. Por supuesto, hay países muy señeros, Nueva Zelanda, Suiza, Alemania, pero en términos mundiales, bueno, está lo que hace el gobierno, las empresas. Yo creo que vamos muy bien y con mucha fuerza. Entonces no creo que debamos sentirnos desanimados. Sí, yo ahí sí puedo agregar, hay varias como indicadores que nos permiten ver que en muchas áreas vamos bastante bien y en algunas incluso a la vanguardia. Por ejemplo, lo que es el cambio de la matriz energética, ya avanzando hacia la mayor incorporación de energías no renovables, renovables.
Nosotros estamos actualmente como en un 20% de energía renovable dentro de la matriz. Y vamos a dar un salto hacia el 2030 hacia 70%. O sea, hay un cambio acelerado y eso no solo se traduce en las inversiones que se están haciendo ahora, sino que en todo lo que es el pipeline de inversiones. Y hay un proyecto a nivel de Estado, digamos, con una coordinación público-público e incorporando obviamente el sector privado en ese camino, que es avanzar en desarrollar la industria del hidrógeno verde. Y eso va a ser un cambio, una transición sustancial, en la que vamos a pasar de ser importadores de combustibles fósiles a productores y bueno, eventualmente si todo esto se desarrolla en el mediano plazo de la forma que queremos, hacia exportadores al menos de lo que es la fuente de energías limpias. Entonces ahí hay un cambio muy sustancial. En términos de todo lo que es la emisión soberana, por ejemplo, el financiamiento soberano, somos líderes a nivel mundial en términos del tipo de financiamiento y tenemos en este minuto lo que son los bonos ESG que componen un 30% de la deuda pública. En términos de lo que es, por ejemplo, la identificación del gasto público en cambio climático, hay pilotos, se está avanzando ahí, vamos, no sé, a tratar de incorporar impuestos correctivos. Yo siento que esto es un desafío gigantesco, pero el hecho de que es un desafío que no tenemos cómo evadir a nivel mundial. Claramente, obvio. O sea, acá no hay un punto de retorno. No. O sea, el tipping point es de no retorno. Entonces aquí la inacción no es una posibilidad. Entonces eso hace además que el incentivo hacia las empresas también para enverdecerse ya no es una cosa como de moda, de decir, si me pongo un sello verde paso a ser del club de los buenos. O sea, no. O sea, si no lo haces, no te quedas fuera del juego. Tú estuviste justamente en el último Chile Day. Sí. ¿Pudimos un poco transmitir esto de modelo de finanzas sustentables? ¿Cuál fue un poco la percepción global de este tema? No, y no solo transmitirlo, o sea, el interés, bueno, todo lo que es verde, finanzas verdes, a nivel mundial una tendencia, como te digo, es hacia dónde vamos y hacia donde no podemos evitar avanzar. Y había mucho interés, sobre todo por el tema de la estructuración de bonos verdes y un poco más allá. Hay una estructuración del último bono que se hizo que es muy innovador porque no vincula a un subyacente, no tiene subyacente un proyecto verde asociado, ¿ya? Sino que está alineado a metas país. Entonces, nosotros tenemos estas metas, ¿cierto?, de contribución determinada a nivel nacional. Ya, esas metas nos permitieron... ¿cómo se llama esto? Linkear el cupón, la tasa cupón, al no cumplimiento de esa meta. Entonces, en el fondo se le puso un costo financiero al no cumplimiento de la meta país. Entonces, ya no hablamos de un proyecto en particular, hablamos de alinear incentivos. ¿Y cuáles son esas y metas? Y ese es el único soberano en el mundo que lo ha hecho. Que lo ha hecho. ¿Y hay qué metas privados, son pero las principales? no, son metas concretas de emisiones, emisiones netas hacia el 2030 y luego brutas hacia el 2050. Y luego hay otro tipo de indicadores que también son absolutamente medibles. O sea, de hecho se tuvo que elegir aquellos que pudieran los inversionistas poder identificar si es que había cumplimiento o no. Claro. Cosa que igual se hace obviamente con los proyectos verdes, pero eso ya es un proyecto en particular. Acá es una meta país. ¿Cómo ven en este sentido, Nicolás, el boom de las empresas fintech? ¿Cómo están analizando un poco ese tema? Yo creo que están pasando un montón de cosas en esa área también. Las empresas fintech están justamente desarrollando modelos de negocio que van en función de apoyar este tipo de medidas. Hay ejemplos, por ejemplo, en Estados Unidos, que están desarrollando modelos de negocio muy sociales, de apoyo a acercar, por ejemplo, la banca no convencional a familias vulnerables. Ejemplos de crowdfunding que están siendo también apoyados por ciertas plataformas. Entonces hay muchos ejercicios desde las distintas fintech que están apareciendo en el mundo que ayudan a, como te digo, cumplir un objetivo ambiental, un objetivo social. Y hoy esas fintechs están siendo miradas con mucho ojo por grupos de inversionistas institucionales que quieren tener portfolio de soluciones sostenibles.
Entonces, yo creo que esa es un área que está creciendo muchísimo. Espero que en Chile también tengamos varios ejemplos de eso, cómo van a ir funcionando, pero ciertamente es algo que se está desarrollando fuertemente. Y quizás tocando un poco el tema anterior, creo que es bonito ver cómo ese ejercicio, por ejemplo, de deuda, hoy que tú ves en los países como Chile, que están tomando el liderazgo en estos instrumentos, porque los bonos tienen básicamente estos dos, unos que son los vinculados a proyectos y los otros que son vinculados como a métrica, a una forma de financiar la gestión, de cómo yo integro esto en mi organización. Y eso no solo se está viendo a nivel de emisión de deuda soberana, sino que también la banca lo está integrando dentro de su portfolio de emisión de préstamos. Eso mismo quería preguntarte, porque los bancos ya tienen créditos verdes, fondos mutuos verdes. ¿Cómo es la recepción de esos productos? Claro, es súper potente que hoy tengas una gama de instrumentos que te permitan financiar distintos tipos de actividades. Como ejemplo, yo creo que siguiendo el caso de energía, que ha sido un caso bastante exitoso en Chile, lo que se llevó a cabo ahí y que tuvimos quizá estuvimos bien a la vanguardia en cómo lo hicimos, una muy buena colaboración público-privada que permitió que haya inversión extranjera, mucha apertura a la inversión en un mercado competitivo, las condiciones favorables, ¿cierto? Permitieron que creciéramos exponencialmente en el mundo de inversiones de energías renovables particularmente. Si nos vamos ahora, eso es una línea que por suerte ha tomado vuelo por sí sola. Hay millones de otras que todavía necesitan desarrollo y justamente estos instrumentos están ayudando a eso. Mismo Banco Estado en su momento cuando sacó un crédito más solidario para poder acceder a beneficios de viviendas más eficientes, complementado con algunos subsidios de mejora a la vivienda. Estamos viendo ahí todo un movimiento hacia algo que sabemos que necesitamos hacer, que es eficiencia energética, particularmente en las viviendas, particularmente porque tenemos un problema gigante en toda la zona centro-sur con la leña, y viviendas ineficientes implican meterle más leña húmeda, más contaminación. Entonces, ese tipo de líneas también son sumamente importantes que nosotros ayudemos a encontrar estos instrumentos. Ciertamente, créditos verdes, créditos vinculados a la sostenibilidad, van a ayudar a que familias puedan acceder a esos instrumentos. Como te decía, estas nuevas innovaciones de fintech que te permiten acceder también a nuevas formas de financiamiento, la innovación que estamos viviendo hoy en día. Justamente hablábamos de el desafío que se viene, emprendedores, fintech, nuevas generaciones. ¿Cómo se está enseñando hoy día este tema de las finanzas sostenibles en las salas de clases? Te lo pregunto, obviamente tú diriges el MBA de la Católica. ¿Cuál es un poco la experiencia que están viendo ahí? Bueno, nosotros estamos claro que estamos atrás, y estamos ahora terminando un cambio de malla que en la Universidad Católica es difícil. Nosotros en la universidad somos muy ordenados, entonces hacer un cambio de malla es algo potente y lo que estamos haciendo es poner como ramo mínimo justamente el estudio de la sostenibilidad junto con estrategia y con management. Van a ser los tres temas mínimos. Porque nos parece central que los alumnos tengan una foto de este mundo que se abre y luego en los cursos de finanzas, pero otros, de nuevo introducir estos temas de manera transversal, ya no como un curso en particular, sino estar siempre hablando del ángulo ESG en cada una de las funciones y tareas que hacen los ejecutivos y los emprendedores. Tiene que ser lo que yo decía, fase 3, tiene que ir en conjunto. No puede ser esta fase 2 que yo te decía que es un tema aparte, que está ahí como Pepe Grillo, asustando a la gente. No, la innovación que tú comentabas en esto y en otros temas va a permitir que sea parte central de la estrategia, los aspectos ESG. Y eso es lo que en nuestro MBA y en muchos más se está trabajando. ¿Este cambio de malla ya está listo? ¿Empieza a operar ahora? Está aprobado y nosotros ya lo tenemos que lanzar en la próxima promoción, pero ya lo tenemos aprobado, así que ya es algo real. Ahora, ya está como curso optativo, que entre paréntesis es muy exitoso, hay mucha demanda y en parte eso es lo que nos hace pensar que ya es algo que tiene que ser
un mínimo para nuestros alumnos. Tú, Carola, trabajas en todo lo que es asuntos internacionales Sí. del ministerio. ¿Qué se mira? ¿Qué experiencia internacional es exitosa para decir tenemos que apuntar a eso? A ver, depende de qué tema, ¿cierto? Por ejemplo, en lo que se refiere a taxonomía, hemos ido a mirar aquellas que ya están más desarrolladas, que en este caso es la de la Unión Europea. Ahora, uno no puede llegar e importar esa metodología porque, por ejemplo, hay ciertas actividades, específicamente, por ejemplo, en el área de energía, y por nombrar una, digamos, por ejemplo, la energía nuclear. En Europa es muy común, es segura, se usa mucho, es más barata, pero claro, entre que no tenemos y que tampoco quizás quisiéramos asignarle, te fijas, ahí un poco van los criterios. Y eso te lo doy solo como un ejemplo de que no es llegar e importar. Luego los principios rectores, en el fondo, dónde están las prioridades de cada uno de los países, tenemos distintos niveles de desarrollo de las distintas actividades. También somos una economía poco diversificada en términos de sectores, entonces tampoco puedes darle los mismos pesos en términos de qué buscas desarrollar, dónde están las brechas. Entonces ahí seguimos un poco el patrón, si tú quieres, todo lo que es el aprendizaje de los elementos estructurales que se requieren, pero los hemos ido adaptando. Y, por ejemplo, Colombia siguió igual un formato que simplifica algunas cosas, pero que tampoco no nos conviene en ciertos otros aspectos, digamos, para no irme tanto al detalle más técnico. Pero ese tipo de cosas. En términos de los bonos, como te digo, hemos ido un poquito a la vanguardia. Pero eso no quiere decir que uno no aprenda de la experiencia de otros. De hecho, tal como mencionaba el hecho por ejemplo, los bonos verdes, Chile emitió el primero en el 2019, pero fuimos detrás del sector privado. Entonces también hay una experiencia a aprender en ese sentido. Estamos ahora empezando algo que es súper interesante y que va un poquito más allá. No más allá, diría que es complementario desde el punto de vista de entregar información acerca de lo verde que tenemos. Pero ya no va a las actividades económicas, sino que va a la biodiversidad. Entonces, la idea es armar un sistema de cuentas nacionales que se complemente con cuentas ambientales. ¿Ya? Esto es algo que en el Reino Unido está muy avanzado. Entonces ahí nosotros nos estamos inspirando en lo que está haciendo el Reino Unido. Esto sí que es un trabajo de mediano plazo, pero es en el fondo valorar, ya a nivel de lo que podrían ser nuestras nuevas cuentas nacionales complementarias, todo lo que son, por ejemplo, los bosques, y así, otro tipo de aspectos. Eso sí que está muy, muy a la vanguardia, y nos estamos inspirando en la experiencia hasta este minuto de Reino Unido. ¿Ya hay contactos que haya hecho el Ministerio ya de manera directa como para capacitarse, asesorarse? Sí, no, y de hecho estamos formalizando, en este minuto tenemos solo el contacto entre lo que es el Comité de Ciencia y Tecnología, Ministerio de Medio Ambiente, obviamente, está Banco Central, estamos nosotros, está eventualmente también el Ministerio de Economía asesorando. Entonces, ya tenemos un trabajo más académico avanzado desde el año pasado, y la idea ahora es formalizarlo en un comité, que sea un comité que desarrolle esta metodología y que después sea capaz de hacerle seguimiento y después de generar políticas públicas a partir de eso. ¿Te fijas en qué áreas quiero instalar ciertas cosas? ¿Cómo protejo esa biodiversidad? Entonces, efectivamente, o sea, para nosotros los referentes internacionales son muy importantes, y no sé, para irme ya mucho más técnico, pero ya que lo mencionaste, estos estándares de divulgación son estándares de divulgación que vienen entre el G20 y lo que es el Financial Stability Board. Y ahora nos estamos inspirando en lo que es son las metodologías del IFRS, que en el fondo en algún minuto se hizo contabilidad con esos estándares, y ahora se busca hacerlo a nivel de ¿cómo se llama? De divulgación, pero de sostenible. Oye, qué importante este tema de la biodiversidad, porque con frecuencia nos concentramos en las emisiones, y las finanzas se preocupan de eso, pero lo que nos está cocinando no es tanto las emisiones, sino el stock, el inventario de gases de efecto invernadero,
Y la pregunta es cómo solucionar ese problema, y ese problema se soluciona con la naturaleza misma, con los bosques, con las algas en los océanos, y para que eso funcione tiene que existir biodiversidad por motivos biológicos complejos. Entonces Claro. es crucial para solucionar el problema de fondo que estas cosas se trabajen bien. ¿Y se ve ese trabajo en cuanto al sector privado? Sí, qué bueno que lo mencionaste, porque justo quería comentar eso. Hoy día tienes una gama de inversionistas de distinto orden, ¿cierto? Hay inversionistas institucionales que van a buscar rentabilidad de mercado, hasta unos que son de impacto. Y justamente hay muchos inversionistas de impacto, que probablemente va a estar más en la línea de fundaciones, ONG o filántropos, que están 100% dedicados a poner dinero en que se invierta en, por ejemplo, conservación de especies, conservación de bosque. Lo entretenido de cómo ha ido evolucionando esto, desde toda esta gama que te estoy mencionando, es que los estándares, justamente volviendo a la normalización un poco, que es cierto a través de IFRS, SASB, GRI, TCFD, que nos están ayudando a consolidar una forma que hoy todavía es una amalgama de cosas. Pero si te vas a los inversionistas de impacto tienen metodologías súper robustas para decir, yo voy a poner plata en este proyecto porque sé y lo voy a medir, justamente como un poco decías tú, de las métricas van a estar asociadas a cómo yo conservo, cómo yo mantengo, cómo reduzco emisiones. Y esas son métricas que cada día se están poniendo más fuertes sobre la mesa. Ya no es solamente una donación que te doy plata porque es un propósito Claro, lindo, ni nada. No, hoy te van a exigir que lleves una suerte de contabilidad de lo que estás haciendo. ¿Ya? Te voy a hacer responsable, porque te va a pasar Obvio. plata. Ahora vamos a hacerte responsable. Y eso es muy bueno que esté pasando también a nivel gubernamental. ¿Ya? Los estados que financian un montón de cosas. Muchas veces perdemos esa visión y claro, uno entrega los dineros a proyectos que suenan súper bien, pero cuesta esa parte de hacerle seguimiento. Yo diría que la evolución, la que estamos viendo hoy, es que ese seguimiento hoy está tomando cada vez más relevancia. Y, perdón. No, te quería agregar en términos de cómo nosotros miramos quizás al mundo desarrollado, ¿cierto? Y el mundo desarrollado también nos ha ayudado a canalizar recursos hacia el mundo, digamos, en desarrollo. Por ejemplo, lo que es el Fondo Verde del Clima, digamos, que sale un poco de Naciones Unidas. Pero te quería comentar que también hay plataformas regionales. Y de hecho, la próxima semana se lanza, digamos, la plataforma regional del BID. ¿Y cuál es la gracia de eso? En el fondo es poder identificar también problemas comunes dentro de la región y poder identificar brechas y temas que no necesariamente son los que enfrentan los países desarrollados. Claro. Y ahí en el fondo tú como un bloque tienes mayor capacidad para levantar esos temas y buscar soluciones. Y en ese sentido, porque uno tiende a hablar de estos grandes temas, estamos hablando del Estado, estamos hablando de la gran empresa privada, pero ¿qué pasa con la pequeña empresa, la empresa que uno tiende a pensar que queda más rezagada en estos temas? ¿Se ve un trabajo ahí? ¿Se está haciendo un trabajo también a nivel de la academia, a nivel gubernamental, para poder sumar a estas empresas en este proceso? Yo diría que sí. Lo que hemos visto, por lo menos, ciertamente las empresas pequeñas tienen dificultades todavía operacionales. Tienen que sacar adelante su negocio y tienen que empezar a preocuparse de algunas cosas. Existen casos, por ejemplo, los acuerdos de producción limpia son fuentes de apoyo a pymes que están justamente desarrollando su negocio, pero quieren integrar esta mirada. Es una forma de subsidio, un subsidio técnico, un subsidio de capacitaciones, de ayudarlos a armar su estrategia en función de justamente tener métricas claras de cómo seguir adelante, mejorando, siendo más eficiente, extendiendo también su capacidad de producir o vender los bienes y servicios que tengan. Pero ciertamente son el principal foco que tenemos que tener en función de hacia dónde vamos a ir. Las grandes empresas probablemente tienen el capital, las capacidades para empezar a insertar esto en su negocio y llevarlo dentro de su estrategia corporativa mucho más clara. Los más pequeños están en ese proceso, están en proceso de entender cómo saco adelante mi negocio, pero también siendo sostenible. Y eso, diría que el grueso, y que lo comentamos en su momento también, los emprendimientos de hoy en día ya lo tienen casi en su ADN. Sí, claro, lo tienen. Lo tienen incorporado. Entonces lo que necesitan es justamente ese apoyo de vincularlo. De cómo saco adelante mi negocio
manteniendo esta línea de sostenibilidad, ¿cierto? Y poder, de cierta manera, crecer hasta llegar a ser una empresa mediana, hasta ser una empresa grande, con eso en su centro, ¿ya? Nosotros estamos viendo mucho empresas que están desarrollando sus estrategias de sostenibilidad. Ciertamente, de nuevo, volviendo a las más grandes, van a tener casas matrices y cosas que les van a dar directrices. Es justamente en la parte del espacio de las pequeñas y medianas donde nosotros hoy día tenemos un universo gigantesco a los que podemos apoyar, a los que podemos guiar y podemos dirigirlo en función de su negocio, pero también los estándares, lo que está pasando a través del gobierno, capacitaciones constantes a través de la academia, apoyo técnico. Creo que son herramientas que hoy tenemos que mantener. Están en cierto grado, pero ciertamente sería bueno tratar de extenderlas aún más. Perfecto. ¿Marco? Me llamó la atención lo de los acuerdos de producción limpia, porque ahí tú puedes tener otros actores, por ejemplo los gremios, y me acordé de la Cámara Chilena de la Construcción, que está promoviendo estos acuerdos en Valparaíso, en Antofagasta, en Puerto Montt, que es para empresas medianas, no te diría pequeñas, pero medianas, y bueno, y se está trabajando y lo toman en serio, así es que la respuesta, por lo menos, la mediana empresa se está subiendo. ¿Cómo están viendo este panorama de aquí al 2030, si los proyecto un poco? ¿Hacia dónde debiera avanzar, Carola, este cuento? Quizás lo más concreto que uno ve es en el sector energía, que justamente te estaba comentando. Ahí es donde se ven quizás los proyectos más grandes. Hay mucha inversión extranjera, digamos, en proyectos de energía. De hecho, un porcentaje bastante alto de la inversión extranjera directa es en proyectos verdes y la mayor parte de ellos es energía. Pero el transporte limpio es un área muy fuerte. De hecho, prácticamente todos los bonos verdes vinculados a públicos, vinculados a proyectos públicos verdes, están vinculados a líneas de metro, a transporte limpio, entonces esas son otras áreas. Pero por ejemplo, donde también se ve es como edificios que se llaman sostenibles, que son edificios con baja, digamos, niveles de consumo, de bajos niveles de emisiones, y así. Y te quería agregar un punto que a mí me parece súper relevante, que como que hasta ahora, o hasta hace poco, digamos, lo verde iba en contraposición al crecimiento, al desarrollo. Me acuerdo perfecto de esa. ¿Te fijas? Había como una... Y uno como que decía, uy, pero es que los países pobres no se pueden dar el lujo de no contaminar, porque en el fondo vamos detrás, invertir en lo verde, y quizás un poco vinculando con la pregunta anterior, o sea, quizás las pymes, uno dice, son pequeñas, como que todavía no se pueden dar ese lujo. Y lo que ha ido cambiando, digamos, la transformación que hemos ido viendo, es que sí es posible incorporar tecnologías que sí te permitan operar de forma limpia y que no son necesariamente contrarias al desarrollo económico. Es más, claro, te pueden dar aún más oportunidades, volviendo un poco a que vas a traer mucho más inversiones por el hecho de tener un proceso productivo. Así que yo creo que hay muchos sectores hacia adelante que van a poder desarrollarse, pero quizás los que te mencioné son los que van a ir liderando. Sí, eso mismo quería quedarme ahí, porque hemos hablado harto de energía, ahora tú sumas un poco el tema inmobiliario, pero ¿hay industrias, Nicolás, que estén más atrasadas en este tema? ¿Hay industrias que les esté costando más? Sí, por supuesto. O sea, de hecho, a ver, el transporte, que es, si nos vamos a la parte de emisiones, es el segundo emisor más grande que tenemos en el país, y probablemente en algunos países sea el mayor, tienen desafíos grandes. Sin duda que nos estamos poniendo al día, ha sido lento, es lejos el sector que más potencial tiene hoy para ponerse al día en reducción de emisiones. Hay otros sectores que también quizás les cuesta más, son más tradicionales, como la agricultura, turismo. Están todos tratando de subirte a este carro. Yo diría que están todos avanzando en cierta medida. Lo que pasa es que tenemos justamente un benchmark difícil, porque la energía renovable en el sector eléctrico hoy ha tomado una preponderancia sustancial. O sea, nos está llevando
a un camino que además habilita muchas de las otras cosas. El que tengamos electricidad renovable nos va a permitir electrificar el transporte, electrificar los consumos en los hogares, en las viviendas, electrificar algunos consumos de la industria. Y ciertamente hay otros problemas, también como lo mencionaba Marco, de sostenibilidad asociados a biodiversidad, ¿cierto? Tenemos que pensar ya no en o sea, tenemos que pensar más en una agricultura regenerativa, en una agricultura que permite diversificar los cultivos. Todas estas son cosas que están avanzando, pero van un poquito más lento. Pero van un poquito más lento, ¿por qué? Porque en el tema de energía renovable hubo una política de Estado que impulsó fuertemente las energías renovables, hubo una decisión. ¿Qué pasa, por ejemplo, los ejemplos que tú pones, la agricultura, el transporte? ¿Falta una voluntad más gubernamental que ponga algunos metas en esa materia? No, yo te diría que ciertamente la política pública ayuda mucho. Y estar en sinergia con la política pública, como lo ha hecho el sector eléctrico muchos años, ha ayudado a impulsar esto. Yo te diría que ahí en el sector eléctrico convergieron una serie de factores que van de la línea de lo que hablábamos antes. Sin duda una buena política pública asociada a eso, pero también una apertura a la inversión y obviamente un contexto en donde las tecnologías empezaron a bajar de precio muy rápidamente. O sea, el desarrollo tecnológico también habilitó que esto fuera una posibilidad en Chile, que tenemos estos recursos, ¿ya? Y en Chile, que además somos un país que hasta ahora por lo menos somos importadores netos de energía. Esta es una tremenda posibilidad no solo de obtener recursos, sino que también de independizarnos de otros mercados. Exacto. Entonces, ha habilitado, ese sector se ha habilitado con muchas cosas que han convergido. Hay otros sectores que no han tenido esa facilidad. En el sector transporte todavía dependemos de desarrollos tecnológicos que están ocurriendo, pero que no son propios nuestros, no tenemos esos recursos. Hay ejemplos que están pasando, por ejemplo, esta empresa Reborn Electric, que está hoy reconvirtiendo buses a buses eléctricos, maravilloso. Pues eso es lo que tenemos que impulsar. Sector agrícola también, son en donde puedes experimentar estos ejemplos de agricultura regenerativa. Están ocurriendo en pequeños nichos, ¿cierto? Y que ojalá se sigan agrupando para que esto crezca. Pero todavía dependemos de una agricultura masiva, por volumen, que todavía no puede hacer este cambio. Sin duda lo va a tener que hacer. Y en ese sentido, Marco, ¿qué pasa con las compensaciones? Uno ve industria, por ejemplo, la aviación, que son grandes contaminantes, pero argumentan una cosa bien real, de que el petróleo no se puede reemplazar todavía por un petróleo que no contamine. Y aerolíneas han optado por plantar bosques y todo. ¿Cómo ven esa compensación? ¿Qué tan efectiva es y qué tanto aporta? Yo creo que todavía es pequeño, porque es un mercado voluntario, el de los bonos de carbono. Claro, son creo que 2 billions, corrígeme, no es algo que sea global, pero yo creo que va para allá. Debe crecer en la medida que los países tomen compromisos, los países relevantes tomen los compromisos. Ahí hay una oportunidad de que estas compensaciones crezcan realmente. Hay nuevos mercados que están naciendo de compensación que son los servicios ecosistémicos. En el futuro vamos a pagar porque las ballenas estén vivas y hagan lo que tienen que hacer con el fitoplancton. Vamos a pagar porque los elefantes, hay proyectos de este tipo de pagarle a la gente que convive con los elefantes para que los cuide y ellos puedan hacer su servicio ecosistémico, y eso va a ser bueno para el medio ambiente y para la sociedad también. La parte S de ESG va en conjunto. Ese mundo financiero se está ahora inventando, ahora no está, pero es uno de los grandes futuros, uno de los grandes desafíos, lo que tú mencionas. ¿Cómo lo ves tú, Carolina? Claro, sí, quizás nos hemos centrado porque, digamos, una de las cosas que más se necesitan para desarrollar todo esto es lo financiero. Pero al final del día uno lo que busca es el bienestar y no destruir el planeta, obviamente. Entonces hay cosas que no son realmente medibles. Entonces cuando uno ve la biodiversidad uno dice, ¿cómo la valoro? Y ahí es donde viene todo el desafío de hacer estas cuentas nacionales ambientales. Yo pienso que, mira, la compensación
pienso que depende de cómo tú diseñas el mercado, puede tener un beneficio concreto. Por ejemplo, si tú ves las emisiones netas así en evolución, hay un año en que las emisiones netas se disparan. En el fondo, como que la parte de emisiones le gana por mucho a lo que es mitigación. Y fue el año en que tuvimos incendios forestales muy fuertes. O sea, es muy notorio el efecto de mitigación que puede tener un bosque, digamos, de un tamaño sostenible. Entonces, el hecho de que voluntariamente se hagan este tipo de inversiones, yo creo que sin duda ayuda. Pero al final del día lo que necesita es disminuir la emisión bruta, ¿cierto? Entonces, tener un permiso transable, eventualmente, no tenemos un mercado formal en este minuto, sí podría ayudar a que efectivamente haya un incentivo a, por un lado, desarrollar industrias, en el fondo, que permitan mitigar, y por otro lado, en el fondo, bueno, está el incentivo en este caso por tributación, digamos, de que la base sobre la cual tributa se descuenta, digamos, la compra de este permiso por mitigación. Ahora bien, depende si tú le pones un techo, digamos, a la cantidad de permisos que se van a transar, con lo cual pones un techo a la cantidad absoluta de emisiones o no. Ahí hay distintas formas de desarrollarlo. Hemos hablado, bueno, de empresas, del gobierno, pero si el ciudadano común quiere invertir en finanzas sostenibles, ¿hay instrumentos para poder hacerlo? ¿Hay herramientas? Sí, a ver, ya están saliendo un montón de instrumentos de fondos mutuos, por ejemplo, vinculados a ESG, que te incorporan numerosas empresas que están metidas dentro de este grupo. Están los ETFs, que también te permiten comprar acciones diversificadas de distintas empresas que están siendo involucradas. Entonces uno puede acceder hoy a instrumentos instrumentos financieros que ciertamente permiten eso. Eso por el lado de participar como inversionista, ¿cierto? Yo creo que, y solo para complementar un poco la conversación de los mercados de carbono, ahí también hay una tremenda oportunidad de emprender, de obtener recursos financieros a través de compensaciones que ciertamente son otro flujo de finanzas asociado a resultados. Eso es un pago por resultado, ¿cierto? Entonces, ahí lo que tenemos es justamente, por un lado tienes un mercado regulado, que bueno, en Chile a partir del próximo año vamos a tener el primer mercado regulado de carbono, en donde tú puedes compensar con respecto al impuesto, al pago de impuestos. La ley marco te está habilitando algo similar a un sistema de permiso de emisión transable. Ciertamente un permiso de emisión transable sería muy positivo en el sentido de poder fijar un límite a las emisiones y después ir reduciendo ese límite y darle la flexibilidad para que a través de los permisos y a través de las compensaciones vayamos teniendo resultados que a su vez permiten financiar justamente estas soluciones. Entonces permiten también que tengamos emprendimientos que puedan acceder a otras fuentes de financiamiento, y que nos ayuden de cierta manera a motivar la innovación tecnológica, y que estén bien medidos. Yo estoy completamente de acuerdo aquí. Lo más importante es que se haga bien, ¿ya? Entonces, por un lado, sí tenemos una posibilidad de financiar nuevos emprendimientos a través de los mercados de carbono. Tenemos acceso a nosotros ser inversionistas en distintos negocios que estén abordando la sostenibilidad de distinta manera. Yo creo que todavía falta un poco de transparencia, de conocimiento, ciertamente de educación financiera en este aspecto. Tenemos harto que avanzar, estamos en eso, y esperamos que podamos seguir teniendo esa herramienta para que, como tú dices, el ciudadano de pie, al final, cuando quiera elegir dónde poner su dinero, puede hacerlo y pueda decir, voy a invertir en este fondo que yo sé que tiene resultados de sostenibilidad, o voy a participar en un mercado de deuda que sé que va a estar vinculado a sostenibilidad o va a estar asociado a algún proyecto, que de cierta manera tú puedas entender y puedas mitigar riesgo, ¿cierto? Justamente lo que estamos viendo ahora es que es un nivel de incertidumbre que no sé dónde invertir mi plata. Entonces, si lo vemos en el largo plazo, el tener acceso a esos instrumentos de financiamiento de cierta manera te va a mitigar ese riesgo, porque son empresas que están mirando al largo plazo, están mirando cómo mitigar mis riesgos sociales, ambientales, climáticos. Entonces, ese acceso y la educación, nuevamente, yo creo que va a ser un pilar fundamental. Marco, ¿qué te parece? Sí, lo mismo, la educación y la información, incluso las decisiones no de inversión, sino de consumo, pueden ser principales. Por ejemplo, en Alemania
tú puedes comprar energía limpia pagando el premium cuando es más cara, y eso es porque está armada la ley, la tecnología, y los alemanes muchos lo hacen, y lo mismo con productos, y se puede avanzar. Perfecto. Se me está acabando el tiempo, no sé si quieren cerrar las últimas palabras, Carola. Mira, te quería comentar algo que es bien interesante porque hemos estado hablando desde el punto de vista de ser oferentes de papeles, digamos, emitimos deuda del sector y todo. Pero tenemos también una oportunidad de nuevo liderar con el ejemplo y que se analice, por ejemplo, que las reservas Banco Central, que las reservas soberanas, que incluso institucionales grandes como FP pudieran estudiar el ser compradores de activos verdes. Y ahí mueves otro mercado. En el fondo ahí ya Chile pasa a ser demandante, no oferente. Yo creo que ese es un análisis que hay que hacer y que sería súper interesante desde el punto de vista de también nosotros un poco marcar esa pauta y enverdecer nuestros fondos soberanos, nuestras reservas. ¿Y se está analizando eso? ¿De Sí. poder ver la opción de...? Sí, se está analizando. O sea, son pasitos, Claro. digamos. En el caso de los fondos de pensiones, perdón, desde las super de pensiones, lo que se ha hecho es incorporar una norma que les indica hacer análisis de riesgos de sus portafolios, pero no está autorizada la compra de papeles. Perfecto. En el caso de los fondos soberanos tampoco está dentro de las alternativas y de las reservas internacionales tampoco. ¿Por qué? Justamente porque hay que saber que lo que uno está comprando es verde. Además de que O sea, de un necesitamos montón de otras primero toda esta restricciones. taxonomía Sí, que van a hacer, que sí. viene como trabajo previo. Exactamente. Perfecto. Marcos, algo que... No, me alegro, reitero el agradecimiento, esto es muy interesante y me permite dar el mensaje del stock. Siempre se habla mucho de las emisiones, pero el problema es lo que ya emitimos, y no perder el foco en eso, que es el problema de fondo, y bueno, hay que buscarle la vuelta. Nicolás. Yo concuerdo plenamente, creo que hoy estamos en un momento de cambio, o sea, sabemos que esta es la década que podemos hacer los cambios para evitar los daños catastróficos que va a traer el cambio climático. Y tenemos múltiples ejemplos de empresas que están ya subiéndose a Science-Based Targets, cero emisiones netas, que están adoptando medidas. Tenemos el Acuerdo de París que ya está bajo implementación, el artículo 6 que nos habilita una suerte de nuevo mercado de carbono para también tener alternativas, empresas que están haciendo su estrategia de sostenibilidad, subiéndose a Race to Zero, Race to Resilience. Creo que el momentum es ahora, está todo pasando para que podamos hacer estos cambios y de nuevo, tenemos que hacerlo en esta década, por lo tanto, la invitación es a seguir sumándose a esto. Sigan participando, sigan metiéndose en esta estructura, adoptando estándares, subiéndose a estos índices de sostenibilidad. Y yo creo que aquí la colaboración entre todos, entre academia, el gobierno, sector privado, es clave. O sea, hoy la sinergia es lo más importante, tenemos que trabajar en conjunto para lograr estas metas. Y de nuevo, el momentum está, así que ojalá lo podamos mantener y lo podamos incrementar. Perfecto, nos quedamos entonces con esa invitación. Como tú dices, el trabajo hay que hacerlo en esta década. Quiero agradecer a Carola Moreno, coordinadora de Finanzas Internacionales y Asuntos Internacionales del Ministerio de Hacienda, a Marcos Singer, director de MBA UC, y a Nicolás Bestenek, manager de Sostenibilidad y Cambio Climático de PwC Chile. Gracias a todos los que nos escucharon y nos vieron en esta mesa. Los dejamos invitados para mañana, jueves 18, a la segunda jornada de SUS 2022, donde tendremos conversaciones y paneles de lujo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.